Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en NP Noticia de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Gracias por hacer clic. Gracias por estar nuevamente aquí en este espacio donde platicaremos de algunos temas importantes que están sucediendo, que están pasando, que hacen que nuestro país sea uno de los, valga la redundancia, uno de los países con más problemas en materia de la corrupción. Hablaremos de los datos que da un foro mundial acerca de los parámetros de la corrupción. Hablaremos en qué lugar estamos y desde luego platicaremos de algunos otros temas como lo que dice el Fondo Monetario Internacional de lo que amenaza ser una crisis en nuestro país, más allá de la que ya vivimos. Hablaremos de eso y hablaremos de otros temas muy importantes, amigos cibernautas. Bueno, hoy es miércoles 5 de octubre del año 2016. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, amigos cibernautas. Bueno, vamos a leer lo que dicen las efemérides en un día como hoy, amigos cibernautas, en diferentes años, pero un día como hoy. Un día como hoy, pero del año de 1582, el Papa Gregorio XIII adopta el calendario gregoriano y desecha el juliano. Un día como hoy, pero de 1812, en México se publica y declara la libertad de imprenta de acuerdo a la Constitución de Cádiz, aunque será derogado en diciembre de ese año. Un día como hoy, pero de 1813, Morelos, cabeza militar y política de la Guerra de Independencia, reitera en Chilpancingo la abolición de la esclavitud y el pago de tributos excesivos, ya en el marco del Congreso de Anáhuac. En un día como hoy, pero de 1905, los hermanos Wright, padres de la aviación, realizan su primer vuelo largo. Un día como hoy, pero de 1910, el pueblo mexicano rechaza la 7ª reelección del Porfiriato. Madero prepara el Plan de San Luis para exhortar al país a rebelarse. Un día como hoy, pero de 1989, el Dalai Lama recibe el Premio Nobel de la Paz. Esas son las efemérides que tenemos el día de hoy. ¿Qué dicen, amigos cibernautas? ¿Qué dicen los diarios más importantes de nuestro país? Bueno, dice el diario El Universal: por falta de fondos en ruinas la justicia laboral. La reforma se ve rezagada por los recortes a las juntas federales, que justo es decirlo, están en situación paupérrimas, en situación de asco. Todas las oficinas federales de justicia laboral, estas juntas federales, están en pésimas condiciones. En entrevista con El Universal, el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que la reforma laboral no se ve reflejada en la impartición de justicia como consecuencia de la situación económica nacional y sus recortes presupuestales, mismos que no fueron previstos durante su análisis, debate y discusión en el 2012.
En el paquete fiscal de egreso de 2017, esta dependencia recibiría 27% menos dinero en comparación con 2016, lo que afectará a su Junta de Conciliación, que en 2015 obtuvo poco más de $1 billón, y este año apenas recibió 907 millones. Ahí no ha llegado la reforma. Los juicios que deben durar 1 año, en realidad duran 3, porque acuérdense que hablamos de una reforma laboral. Bueno, las cargas de trabajo han hecho que cada servidor público tenga en promedio 200 expedientes, lo que hace imposible tener una justicia expedita. Eso se refleja en la baja calidad de los laudos, hecho que medimos por el número de amparos en los que nos corrigen la plana, y este círculo genera trabas en el Estado de Derecho, explicó Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo a nivel federal. Excelsior dice, gasolina cara hace ganar a Hacienda. Ya sabemos que casi la mitad de lo que vale 1 litro de gasolina corresponde a impuestos, amigos cibernautas. Recibirá Hacienda 1.2 pesos más por litro. Para 2017, la carga fiscal subirá de 32 a 37% en la Premium y de 38 a 43% en la Magna por liberación en combustibles, que implica la eliminación del subsidio. Las gasolinas subirán de precio en 2017 debido al aumento en los impuestos que se cobran en ellas, al eliminar de los estímulos fiscales el impuesto especial sobre producción y servicios. De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, la liberación de los precios de los combustibles hará que el gobierno reciba el año próximo 1.193 pesos más por cada litro de gasolina Magna y 1.283 pesos más por cada litro de gasolina Premium. Bueno, pues váyanse preparando, vayámonos preparando, porque vaya descaro y vaya cinismo del gobierno federal con la mal llamada reforma energética, que pues ya lo está usted viendo, amigos cibernauta, no ha servido de nada, ni servirá. Bueno, la jornada dice, disminuirá más el crecimiento de México, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Explicó que el escaso crecimiento en México se debe al débil desempeño de las exportaciones durante la primera mitad de este año. El sector manufacturero en Estados Unidos se ha desempeñado por debajo de otros sectores de la economía, y eso también ha tenido una relación directa en la perspectiva de México, indicó en rueda de prensa la investigadora Oya Selazum, investigadora del Fondo Monetario Internacional. Reforma dice, crece 49% robo en las carreteras, pierden transportistas 663 millones en un semestre. Vaya que todo lo que huela a delincuencia se ha expandido enormemente, amigos cibernautas. Hay muchísima delincuencia por todos lados, ¿eh? Las carreteras desde el 2005 a la fecha se han vuelto más inseguras para los camiones de carga. Bueno, y bueno, el Sol de México habla de que el Fondo Monetario Internacional recorta el crecimiento de la economía mexicana. Eso es lo que dicen los diarios más importantes de nuestro país, amigos cibernautas. Y sí es cierto, porque, bueno, los datos que tenemos, amigos cibernautas, tienen que ver con que el Fondo Monetario Internacional
ha dado señales de que México no va por el camino correcto, de que México atraviesa y seguirá atravesando una severa crisis junto con todo lo que es América Latina. México crece apenas el 2.1%. ¿Pero qué significa esto, amigos? Significa que nuestro país no logra un desarrollo y un crecimiento económico que nos permita tener una mejor economía, que nos permita que nuestro dinero nos alcance, que permita que nuestro dinero abarque lo poco que tenemos, lo poco que recibe cada quien, porque la verdadera crisis está en los sectores más vulnerables, en un sector que tiene una pobreza extrema, que hay una situación de hambre severa, en donde incluso hay familias, amigos cibernautas, que viven con un salario mínimo pero no eso, amigos, de verdad es terrible, un salario mínimo que en muchas ocasiones les tiene que alcanzar para 3, 4 días, no hay dinero que alcance para esto, no, lo más grave es que hay familias que viven con un solo alimento al día, por la grave situación económica por la que atravesamos. Ahí es donde debe de centrarse el esfuerzo del gobierno federal para tratar de sacar de esta severa crisis económica a millones de familias, más de 55 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, que viven con un que viven con un alimento al día. Ya no se diga de un salario que logren ganar 50, 70, 80 pesos, que les tiene que alcanzar para 3, 4 o 5 días. Eso es imposible, amigos cibernautas. Y el problema que atravesamos y del que hablamos hoy, del que dice el Fondo Monetario Internacional, nos permite ver que una inflación como la que se prevé impactará enormemente en aquellas familias que no tienen ni siquiera para un alimento. Es decir, que les alcanzará menos, mucho menos de lo que casi diríamos así, no tienen. Es decir, hay familias que tienen 20 pesos al día y que con una inflación como la que prevé el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario que evalúa la economía de los países, pues al decir que México atravesará una severa crisis porque no crecerá a como se tenía contemplado, permite observar que aquel dinerito, que aquellos 20 pesos, que aquel jefe de familia, que aquella señora que tiene un niño, que tiene 2, pues mucho menos, amigos cibernautas. Con 20 o 30 o 40 pesos no se vive al día y sin embargo hay muchas familias, millones de familias que tienen que estirar 20 o 30 pesos al día. Una inflación, amigos, en donde seguirán subiendo los precios de los productos, pues nos hace ver que definitivamente una familia no puede vivir con esto, amigos cibernautas. Y digo esto porque en donde se palpa severamente la crisis que vivimos los mexicanos, no es en la clase política gobernante, en aquellos gobernadores, en aquellos presidentes municipales, en aquellos funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno que tienen enormes salarios, que ganan 100,000, 200,000 pesos al mes y que les permite tener una vida holgada. No, ahí no se ve la crisis se ve en las clases más necesitadas, en las clases más pobres, amigos cibernautas. El Fondo Monetario Internacional informó que las economías con mayor problema son Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia y nuestro país. Pronosticó el Fondo Monetario Internacional en los últimos análisis que América Latina tendría una reducción en su crecimiento de aproximadamente 0.6%, por lo que se tornaría más severas de lo que se tenía planeado apenas hace 3 meses en el análisis realizado por la organización.
Los países que más sobresalen son Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia y México por distintas circunstancias. Pues Brasil se contraerá un 3.3% este año, como anticipó el pasado mes de julio. Eso es en lo que hace a Brasil. Venezuela es otro de los países que contraerá su crecimiento en un 10% este año y otro 4.5% el próximo. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional dijo que el discreto desempeño del sector exportador hará que la economía de México crezca este año a una tasa del 2.1%. El Fondo Monetario Internacional recortó así en 4 décimas de punto su proyección de julio para este año y en 3 décimas para 2017, cuando anticipa una ligera recuperación con una expansión de la economía mexicana del 2.3%, amigos cibernautas. El Fondo Monetario Internacional explicó que el crecimiento en México, escúchele usted muy bien, se debe al débil desempeño de las exportaciones durante la primera mitad de este año. Y siendo así, entonces nuestra economía no crecerá, nuestra economía se contrae y por lógico nuestro dinero se sigue, devaluando, porque nuestro dinero, al no tener nuestro país el crecimiento que se tenía contemplado, pues valdrá mucho menos, amigos cibernautas. Se prevé una severa inflación también por todo lo que está sucediendo con el dólar, amigos cibernautas, que sigue subiendo y nuestra economía, nuestro dinero sigue valiendo menos, aunado a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que México no crecerá a como se tenía contemplado, apenas llegará al 2.1% a lo que se tenía previsto, que era del 2.3 al 2.4%, y siendo así atravesaremos una severa crisis en que nuestro dinero, diciéndolo así en una forma más entendible, no valerá, no tendrá el mismo valor ni de aquí en adelante y en todo lo que viene hacia el año 2017, amigos cibernautas. Estamos ante una severa crisis que prevé el Fondo Monetario Internacional, porque México no crecerá al ritmo que se tenía contemplado, y luego se nos junta también lo del dólar que sigue creciendo, y pues nuestra economía que simple y sencillamente pues va en decadencia, amigos cibernautas. Esa es la realidad que tenemos el día de hoy, pese a que México, con este presidente Enrique Peña Nieto, nos dijo que las grandes reformas que tendríamos harían que México creciera. Hoy nos damos cuenta que eso es una verdadera mentira, porque la gasolina, la Magna, la Premium, el diésel, todo sigue subiendo la electricidad, sigue subiendo el gas, y esto, amigos cibernautas, no tiene para cuándo parar, porque lo que nos dijo el gobierno federal en voz del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido una mentira más de toda esta clase política que cuando andan buscando el voto prometen cosas que no van a cumplir, y que hoy lo vemos reflejado una vez más en este presidente de las grandes mentiras, de las mentiras que surgieron de las reformas que ellos impulsaron, el PRI principalmente, amigos cibernautas, y eso ha sido una mentira más. Mover a México, sí, pero yo creo que al fondo del abismo, porque en México, amigos, los más de 55 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema no ven ningún beneficio de ninguna de las reformas que el gobierno federal, en voz de sus diputados del PRI, en voz del presidente Enrique Peña Nieto, habían dicho que sería de beneficio para México. Ha sido una verdadera mentira.
Hacemos una breve pausa y regresamos, amigos, para seguir platicando de estos temas. No tardamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, este problema aunado a lo de pues lo que dice el Fondo Monetario Internacional, a lo que comenta en relación al bajo crecimiento de nuestro país, que va a repercutir en nuestra economía, sumado a lo de Donald Trump, que es una bomba ahí con su candidatura en Estados Unidos, que pues se ha dicho que genera incertidumbre, pues una incertidumbre global que impactará en muchas economías. Imagínese usted a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos mexicanos. En fin, son muchas cosas que pues repercuten en la vida interna, principalmente nosotros como un país vecino. Pero hay otros temas, amigos cibernautas, que preocupan, que llaman la atención, que generan también incertidumbre, pero sobre todo que nos hace sentir que nuestro país, pese a todos los llamados y todos los esfuerzos, digámosle así, que se hacen para tratar de erradicar la corrupción, esta se incrementa día con día, y tal parece que, por ejemplo, lo del Sistema Nacional Anticorrupción, pese a que hay leyes ya secundarias, pareciera ser que todo se detiene, y pareciera ser que los gobernantes o aquellos que tienen algún cargo público de los tres órdenes de gobierno que manejan recursos federales, pareciera ser que no les importa la promulgación de las leyes secundarias, la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, y siguen generando pues que nuestro país se convierta en una cifra, en una estadística, en un número en la esfera global o en la esfera mundial, ¿no? Mire usted, México está entre los países más corruptos del mundo. Veracruz pone su granito de arena, desde luego, ¿no? Ya lo platicaremos con calma. Estamos en el lugar número 13. Entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, 5 son latinoamericanas y rebasan a México. El Foro Económico Mundial colocó a México en la decimotercera posición de las naciones más corruptas del mundo, y en el primer lugar de esa lista sí se excluye a los países menos industrializados. De acuerdo con el foro, el factor que catapulta a México hasta el primer puesto es el crimen organizado. Entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, 5 son latinoamericanas y rebasan a México. Bueno, pues mire usted, el factor que catapulta a México. Bueno, fíjese, es tremendo, porque nos ponen a nosotros como país en un primer lugar. Si ponemos en esto al crimen organizado, es grave, porque el crimen organizado tiene que ver con la corrupción también, porque usted sabe que el crimen organizado maneja muchísimo dinero y corrompe a políticos, a funcionarios públicos, que les permitan pues hacer su trabajo, ¿no? En una escala entre el 1 y el 7, en la que a mayor transparencia, más alta es la puntuación obtenida, México obtuvo un 2.5%, de acuerdo con una revisión de Business Insider. Las naciones latinoamericanas que no son miembros de la OCDE y superan a México en el índice de corrupción son Venezuela, que está a la cabeza con 1.7. En esta
escala de transparencia, México está en un lugar, en el primer lugar, amigos, en el primer lugar. Ya lo había comentado la otra vez la OCDE, que México es uno de los países más corruptos. Incluso habló de varios gobernantes, entre ellos mencionó a Fidel Herrera Beltrán como uno de los políticos más corruptos, de los 10 políticos en México, de los más corruptos, a Fidel Herrera Beltrán, el que tuvimos como gobernador. Las naciones latinoamericanas que no son miembros de la OCDE y que superan a México en el índice de corrupción son Venezuela, Bolivia, Brasil. Caray, y Paraguay. Dice, según el Foro Económico Mundial, los países desarrollados con mayor índice de corrupción son México, Eslovaquia, Italia, Hungría, Grecia, República Checa, España, Corea del Sur, Polonia y Eslovenia. Los países desarrollados con mayores índices de corrupción. Estamos entre los países, más desarrollados, ¿no? Y de ellos, México encabeza la lista, esta lista negra, amigos cibernautas. Caray, en esa lista negra aparecemos nosotros, y la verdad que este caso, el caso de México, amigos cibernautas, es un caso alarmante. Es un caso muy alarmante, puesto que México se supone que es un país, como de los más desarrollados, según, ¿no? O más industrializados. Pero en esta lista México encabeza la lista de los más corruptos. Es grave, porque no hay modo de detener la enorme corrupción que hay en nuestro país. No hay manera de detener que nuestro país siga encabezando la lista de los países más corruptos. ¿Y cómo no hacerlo, amigos cibernautas? Si, por ejemplo, no vamos lejos, tenemos el caso de Coahuila, tenemos el caso de Chihuahua, tenemos el caso de Tamaulipas, tenemos el caso de Veracruz, que es uno de los estados más corruptos que existen en México, amigos cibernautas. Es uno de los estados que contribuyen enormemente a la corrupción, como lo es Quintana Roo también, y otros estados de la República Mexicana. Pero Veracruz ha sido tema fundamental en materia de la corrupción, de lo que más se ha hablado últimamente. Ya termina Javier Duarte de Ochoa, pero carga sobre sus espaldas como un gobernante de los más corruptos que ha salido del estado de Veracruz, y que seguramente se tendrá que ir, amigos cibernautas, a otro país o a otro estado oculto, escondido, porque pasa a la historia este señor como uno de los más corruptos, amigos cibernautas, de la clase política que llegó con Fidel Herrera Beltrán. No nos recuperamos del daño patrimonial que tenemos, como lo ha dicho la Auditoría Superior. No se ha logrado solventar los 35,000 millones de pesos desviados, desaparecidos por este mal gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. E incluso, amigos cibernautas, se tienen 53 denuncias penales contra el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ante la PGR, lo ha dicho la Auditoría Superior de la Federación. Y sin embargo, el órgano de fiscalización
o el auditor general del órgano de fiscalización del gobierno del estado de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla, ha dicho que asciende a más de 64,000 millones de pesos la deuda pública del gobierno del estado de Veracruz. Aparte, los 35,000 millones de pesos que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación que no se han regularizado, que no se han solventado. Hablamos de las cuentas públicas hasta el 2014, según ha dicho el Auditor Superior de la Federación, el señor Juan Manuel Portal. Y aquí en Veracruz la deuda es de más de 64,000 millones de pesos, la deuda pública. La deuda bancaria de Veracruz, Estado y municipios supera los 52,000 millones de pesos, confirmó el auditor general del órgano de fiscalización, Lorenzo Antonio Portilla. Asimismo dijo, hay una deuda con proveedores, señalada como deuda diaria calculada en poco más de 12,000 millones de pesos, lo que sumaría un total superior a los 64,000 millones de pesos en total. Detalló el auditor general que no se han logrado recuperar 2,000 millones de pesos de daño patrimonial de otros ejercicios fiscales que se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado y que esta dependencia tiene en sus manos para recuperar. Sin embargo, en este ejercicio 2015 que entregaron ya fiscalizados al Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia, se logró la recuperación de 404.7 millones de pesos. El daño patrimonial, dice el auditor general, es cuantioso. Lo daremos a conocer el jueves, es decir, mañana. Logramos recuperar 404.7 millones de pesos. Destacó que la recuperación de recursos a lo largo de 5 años, de 2011 a 2014, ha sumado un total de 1.324.6 millones de pesos recuperados. Dinero que vuelve a las arcas del Estado y municipios o entes paramunicipales o autónomos de donde fue sacado el recurso de forma ilegal. Así que, sumado a todo esto, amigos cibernautas, la deuda de 64,000 millones de pesos más los 35,000 millones, hablamos de una deuda general del orden casi de los 100,000 millones de pesos que Veracruz arrastra, y en esas circunstancias es como se les debe dinero, a pesar de que en su cuenta de Twitter Javier Duarte de Ochoa dice que ya les pagó. Sin embargo, los vectores, al menos aquí los de Coatzacoalcos, bloquearon el acceso a la jurisdicción sanitaria porque no les han pagado. Intensifican sus manifestaciones. En una nota que sale aquí en Diario del Istmo de Coatzacoalcos, firmada por la compañera Teresa Carrasco, el personal de Vectores intensificó sus manifestaciones. Este martes volvió a plantarse a las afueras de la jurisdicción sanitaria número 11, pero en esta ocasión impidió el paso y prohibió el paso a personal de dicha dependencia, incluso el acceso al titular de la jefatura de esta oficina. Deben más de 12,000 pesos a cada vector, pese a lo que dice Javier Duarte que ya se les pagó. Eso es una mentira. Hasta ahorita se les sigue debiendo. Se le debe a los maestros, se le debe a los pensionados, se le debe a todo mundo, amigos cibernautas, porque este gobierno, el gobierno de Javier Duarte, se caracterizó por ser uno de los más corruptos, uno de los más ladrones. Raras excepciones con alguno que otro funcionario público del gobierno del estado de Veracruz. Funcionarios excepcionales, diría yo, son 1 o 2 o 3 cuando mucho, que no se mancharon las manos, pero que desafortunadamente Javier Duarte le permitió tanto a Eric Lagos, a Edgar Espinoso, a Alberto Silva,
a Jorge Carballo, a Tarek Adalá, a Gabriel de Antes, a Vicente Benítez y a todos estos que llegaron con Fidel Herrera Beltrán, que robaran a manos llenas, y hoy lo están dejando solo a Javier Duarte de Ochoa, amparados en el fuero federal que tienen estos legisladores, abandonar a Javier Duarte de Ochoa porque es un lastre para el PRI. Ya le quitaron su derecho, chicos, es cierto, pero eso a nosotros ¿qué nos importa? Lo que nos interesa es que regresen el dinero que se robaron, amigos cibernautas, y que parece ser que le va a permitir a este gobernador irse al extranjero a disfrutar de los miles de millones de pesos que hoy no se encuentran. Sería cuestión, ya lo dijimos, de seguirles las huellas a ese dinero y van a ver que sí se encuentran, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido este pequeño programa donde hablamos de estos temas tan interesantes. México camina por una ruta rumbo al despeñadero, amigos cibernautas. Es grave, muy grave lo que vivimos. Hay de todo, hay mucha corrupción. No por algo estamos en el primer lugar, amigos cibernautas, y Veracruz pone su grano de arena para ello. Bueno, entonces aquí nos vemos el día de mañana, si Dios nos lo permite. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.